es lo que no te permite avanzar, ambicionar a más o tomar más dinero. ¿Eres ocioso, eres estúpido o eres arrogante? Las personas, los contactos que tú tienes, que es muy importante también. Y cómo puedes aprender de ellos, apalancarte de ellos para poder crecer. Hay que vivir intensamente. O sea, no puedes permitirte una vida mediocre o sencilla o común. ¿Qué tal, amigos de Un Buen Podcast? Bienvenidos a un episodio más. ¿Saben qué? La gente dice ahora 2024 que ya no existen los terrenos baratos, que vivimos en la época de los terrenos caros. Pero hoy día probablemente vamos a desmentir esa teoría. Estoy aquí con una persona muy especial con la que ya hemos venido conversando un poquito y él se ha dedicado al tema inmobiliario en los últimos años, pero no solamente a eso, sino también al tema de marketing digital, creación de marca personal, infoproductos. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto que está jugoso. Quiero darle la bienvenida a mi hermano David de Luis. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente. ¿Cómo estás? Es perfecto, perfecto. Habíamos planeado esto. Bueno, me acuerdo que te llamé para unas consultas musicales de una banda y También me podemos hablar dijiste... de la banda. Sí, 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 va a estar interesante. Ujú. Y me dijiste, oye hermano, ¿has visto el podcast? Y yo, claro que he visto el podcast. Y me dijiste que había la oportunidad, pues, ¿no? Ya que yo he estado en ese rubro por un buen tiempo, Ujú. que pueda compartir un poco de mi experiencia y lo que sé, ¿no? Y me pareció perfecto, la verdad. Chévere, hermano. Y Sí, sí, sí. eso es, tú sabes que aquí estamos pues para compartir información. Inicialmente el podcast inició como solamente del rubro inmobiliario. Nos Ujú, fuimos abriendo un poquito a otras claro, cosas porque, hermano, conocemos tanta gente que tiene tanta información exacto. que nos gusta compartirles un poco a la gente, ¿no? Y bueno, antes, como siempre, yo suelo iniciar con mis entrevistados, les pregunto un poquito de su historia, ¿no? Cómo llegaron al día de hoy a estar aquí sentados, a lo que están haciendo. Entonces, cuéntame un poquito de quién es David. Ah, ok. Eh, Sin explayarse, porque no hay mucho Lo que tiempo, me quieran, imagino. hermano, vamos. Ok. Si no, hacemos 2 episodios. Ok, ok. Bueno, yo puedo decirte que era como una persona dentro de mi mente, una persona muy, muy común. Ok. No tenía aspiraciones, quizá menos de lo común. Vengo de una familia que es pobre, donde comparto con 3 hermanos por parte de madre. Ujú. Vivimos solo con ella. Bueno, ahora yo solo vivo con ella. Mis hermanos ya ¿Tú eres de están... aquí de Trujillo? Sí, sí. Ok. Mis hermanos ya están casados y tienen su familia y tomaron su rumbo, ¿no? Ujú. Y pues como todo muchacho, he tenido necesidades por parte de una familia que no ha sido, digamos, la mejor o la más funcional, por así decirlo, porque solo tenía mi mamá. Ujú. Em, y pues no he tenido, digamos que una figura a la cual pueda seguir o alguien de quien aprender cómo avanzar en la vida. Claro. Entonces me las he tenido que buscar por mí mismo, como muchas personas seguramente que pueden ver el podcast y se van a sentir identificados. Ujú. El tema es que considero que lo hice muy tarde, el querer buscar un rumbo adecuado, a pesar de que desde niño, por ejemplo, tuve la afición por la música. De hecho, estudié en el conservatorio 4 años, Ah, man, ya. conservatorio que hay en Trujillo. Mi sueño frustrado. Llevé 2 años de formación básica, porque tienen formación temprana para niños, básica, que es un preparatorio para la formación superior, que Ok. actualmente ya tiene el rango universitario, o sea, Ah, sales con mira. título, sí, No sí. sabía eso. Y eso desde hace años ya. Pues mira, mi viejo lo hubiera sabido antes. Y eh, como me gustaba la música, me gustaba tocar teclado, tenía un teclado pequeño, entonces le conté a mi mamá, mis hermanos decidieron apoyarme. Ujú. No era muy caro en ese entonces, no sé cuál es el costo actualmente, pero dediqué un buen tiempo de mi vida a eso. Ok. Hice los 2 años de formación básica. Antes de hacer la básica hice 2 meses en verano para que me prepararan, porque yo tocaba, pero no tocaba música clásica ni nada de eso. Entonces, Ujú. el examen para entrar a eso es tocar piezas Clásica, clásicas, ¿no? Ah, ya. exacto, de distintas épocas. ¿A qué edad fue que empezaste a estudiar? Yo estaba como en segundo de secundaria, serían como que 14 14 por ahí, años, sí. sí, 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 Ya. segundo, de hecho entré en tercero de secundaria ya ingresé, Ujú. son los 15 años, y pues destacaba, esa es la verdad, yo destacaba porque lo desarrollé de temprano quizá y mi forma de tomar esto y la música no me representaba un problema en el aprendizaje, o sea, no tenía el aprendizaje lento o forzado, sino fluía en mí. Ujú. Tengo esa habilidad con la música. Bueno, por lo menos en ese tiempo la tenía más desarrollada. Ya. Hice los 2 años de básica, genial, pero
no pude continuar, no pude pasar a superior. Creo que era porque aún no tenía la edad, no recuerdo muy bien, Ujú. pero lo más importante fue porque me entró la pereza. Y Ya, eso es algo muy, muy importante también de que hablar. claro. Me entró la pereza, el ocio, las malas juntas, porque aún estaba en tercero o cuarto de secundaria. Adolescente, pues. Exacto. Entonces uno no sabe cómo llevar esas cosas. Muchos adolescentes no saben cómo llevar esas cosas. Claro. Entonces no postulé, seguí mi vida normal, hice un año de publicidad y estudio de diseño gráfico, Ya. creo que en la Da Vinci, no recuerdo bien. Eso ya terminando el cole. Sí. Ok. Y luego chambeé en una oficina como diseñador gráfico por un tiempo, creo que un año más o menos. Ujú. Y luego me entró nuevamente el recuerdo de la música y decidí, O sea, ¿la habías dejado por un sí, tiempo? lo dejé por un tiempo. Ya. De hecho, en esos años de básica, yo llegué a tocar en el Teatro Municipal Ah, mira. y fui el último número de El esa cierre, el noche, cierre. sí, el cierre. Ah, claro. Sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. Bueno, y el tiempo ya retomé nuevamente y decidí ingresar nuevamente, así que contacté a un profesor que tenía por ahí, a mi profesora de piano, la Miss Diana Obando, aún me acuerdo Saludos, su Miss. nombre, si es que lo ve, genial. Y le pedí que por favor, quería retomarlo y que por favor me entrenara Ujú. para poder dar el examen. Y estábamos como que faltaban solo 2 meses para poder hacerlo. Yo antes no había tocado nada por años, Ujú. nada clásico. Y con todo, apresuramos todo y me dediqué al 100% y logré ingresar. Logré ingresar o sea, habían 3 vacantes para piano, Ya. postulamos como 10 Ok. y yo ingresé al último, Mm. al tercer, o sea, Raspando, a las raspando. justas. O sea, ponte el puntaje era, yo hice, por ejemplo, 15.90 y tantos, Ya. y la que estaba atrás de mí, que era una chica, hizo 15.80 y tantos. O Por sea, décimas, sí, por bebé. décimas fue, me Ya. acuerdo de eso. Y bacán, ingresé, hice 2 años, llevé 3 ciclos, 4 ciclos de eso, y nuevamente lo mismo, me entró La el ocio, perecilis. la Ujú. pereza, y eso es muy importante porque de hecho muchas personas lo hablan, de el talento que lo tenía, por lo menos más desarrollado en ese entonces, Ujú. no es nada si es que no te pones, Sin disciplina. exacto, Claro. no te pones a eso y no te dedicas a eso. Entonces yo sufrí de eso. Y tú lo viviste en carne Lo vi en propia. carne propia, 2 veces seguidas en mi sueño, que era ser un pianista, ¿no? Ujú. Em, y en ese entonces sucedió eso nuevamente. Yo tenía el talento, no me era complicado aprenderme las cosas, de hecho siempre destacaba en todas las clases Ujú. de teoría, de solfeo, de rítmica, de historia de la música y especialidad. Hasta estaba incluso en el coro del conservatorio y teníamos eventos en colegios, en catedrales, iglesias y todo eso, ¿no? Ajá. Pero nuevamente la pereza pues destruyó todo eso y Oye, ya hermano, no ahí continué. haciendo un hincapié en eso, ¿cómo es Ujú. que incluso siendo tu pasión y tu sueño, llegas a un punto en que si no tienes disciplina te puedes estancar, lo puedes dejar, ¿no? Porque mucha gente piensa que, yo si me dedicara a mi pasión, a mi sueño, todos los días estaría así Sí, mentalizado. Y en la práctica no es así, ¿no? O sea, yo también creo que muchas cosas sé que amo, que sé que me encantan, ujú, pero la rutina las vuelve difíciles de continuar, ¿no? exacto. Y ahí es donde ya tienes que sacar otro tipo de cualidades. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué más pasó? Ok, luego de eso, digamos que hasta ahí no me preocupaba aún seriamente por mi futuro, porque ya había abandonado 2 veces. Ujú. Regresé nuevamente y, si no mal recuerdo, después de eso me dediqué claro, en esa época ya yo estaba como que yendo al gimnasio regularmente, ¿no? Ujú. Ya había pues también desarrollado cierto físico, Sí, veo que he visto ciertos tus resultados. historias ahí que te gusta bastante el Sí, deporte. exacto. En esa época desarrollé cierto físico, digamos, pasable, óptimo. Ujú. Y tenía amigos también en eso, ¿no? Y quizá, ahora que recuerdo, quizá me enamoré de eso también en ese momento y como que ya dejé de un lado la música. Ujú. Em, Me dejaba llevar por cualquier cosa, como cuando estás en el mar Claro, y y no solo tienes te un rumbo lleva, fijo. exacto. Ujú. Entonces, parte de lo que te decía al inicio, ¿no? A veces tener una figura que te pueda apoyar en eso, como un padre, como un hermano mayor que siempre esté contigo o algo así, Ujú. que fueron cosas que yo no tenía constante. Claro.
no crecí con mi padre, por ejemplo, entonces es vital, ¿no? Sí, sí, totalmente. Puede tomarse de repente como una excusa, porque hay muchas personas que aún sin sus padres, sin sus dos padres, Ujú, han logrado muchas cosas, ¿no? claro. Pero la cosa es que no sucedió conmigo. Es que cada uno lo lleva a su manera, en realidad. Exacto, Y exacto. dependiendo de muchas circunstancias también. Ujú, Ujú, exacto. Y no sucedió conmigo. Y ya pues me dediqué como que al rubro fitness, gimnasios. He sido entrenador en varios gimnasios aquí en Trujillo. Y estuve como 2 años trabajando de eso, ujú. hasta que llegó la pandemia. Luego de la pandemia, los más afectados fueron también los gimnasios, porque no permitían abrir a los Claro, cerraron gimnasios. todos, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Y ya conforme iban abriendo, ya uno podía ir trabajando y eso. Ujú, Y yo incluso me preparé, hice un curso especializado que me tomó un año, con personas que saben del rubro aquí, que ujú. son Alejandro Sarmiento y su esposa, ¿no? Ya. Llevé una certificación para poder hacerlo profesionalmente, ¿no? Ujú. De eso por lo menos siempre me ha interesado, no ser alguien con conocimientos empíricos nada más, sino Claro, llevar una formación, estudiar un ¿no? poquito y todo eso. Exacto, ser Ok. alguien, aspirar a algo profesional. Em, entonces me dediqué a eso por un tiempo hasta que ya el rubro me cansó por las relaciones que había con los demás entrenadores Ujú. y la competencia en donde el que cobra barato es el mejor y cosas así. Entonces tampoco me gustó y decidí meterme al rubro de ventas. Ya. Postulé a una empresa, ingresé y pues ahí me desarrollé como asistente de ventas, fui aprendiendo. Es una empresa trujillana que se llama Bursa Advisory, es una escuela de trading, de inversiones. Ah, ya, entraste al mundo de trading. Exacto. Y ahí Bacán. conocí, ¿Ya habías tenido experiencia previa en ventas? Primera vez. había tenido experiencia en los gimnasios. Ah, bueno, haciendo tu... Sí, Ya. exacto. Pero también tuve como que un par de meses el puesto de vendedor en el gimnasio, Ok. de vender los planes y eso. Ya. Sí, pero nunca lo desarrollé. Nunca lo Ujú, desarrollé esa parte de mí. Hasta que llegó este momento y ya pues comencé a aprender a otras personas, el tema de ventas. ujú. Era siempre todo remoto. Bueno, en oficina, pero el trato era siempre por WhatsApp o por llamadas porque el mercado era en toda Latinoamérica, no Ya. solamente era en Perú, ¿no? ¿Llevaste capacitaciones al respecto? Dentro de esa empresa. Ok. Y ahí conocí a quien es mi socio hoy día, Ujú. que es Dante Vázquez. Saludos Seguramente, a Dante. sí, Dante el exacto, elefante. saludos a Dante. Ya. Y él o sea, sucedió algo interesante porque en esa época yo era asistente de ventas. O Ujú. sea, tenía un vendedor al cual yo asistía y le hacía todas las chambas mecánicas y todo el tema, ¿no? Y él se encargaba ya de Los lo cierres blando, y por todo. así decirlo, los cierres, la persuasión y contactar al cliente, ¿no? Ujú. Entonces, él abrió como que una chance de poder subir de puesto a los asistentes. De hecho, en esa época yo fui el último en integrarme al grupo. Ya Ya. habían chicos que venían de meses antes incluso, que eran asistentes. Pero Ujú. de todos los asistentes, dio la posibilidad de que podamos ascender. Ujú. Entonces dijo, tienen 2 semanas, les vamos a dar las herramientas, teléfonos, una base de datos, Ujú. para que por lo menos en esas 2 semanas hagan, creo que fueron 5 o 3 ventas, no recuerdo. ¿Qué era exactamente lo que vendían ustedes? Una formación para inversiones. Ah, ya, un programa de capacitación. Exacto. No es algo como danos tu dinero y nosotros Y lo yo, invertimos, ah, ya, ok, sino ya. es una academia, una escuela de Y inversiones te en enseño a donde te hacerlo. enseño a hacerlo desde cero, Ujú. con un acompañamiento uno a uno, con varios docentes, para que aprendas a hacerlo y puedas generar ingresos, ¿no? A partir del trading. Ok. Entonces se dio la oportunidad, nos dieron a todas las herramientas y nuevamente eh, vi la oportunidad y destaqué, Ujú. logré el número de ventas ¿Era en una plaza nada más? O sea, ¿solamente uno ascendía o los que llegaban a la meta? los que llegaban a la meta Ah, ya. solamente. Entonces lo hice, fue el primero en hacerlo de hecho, entonces como que le llamé la atención, Ujú. conversó conmigo, vio los procesos, cómo lo hice, cómo llegué y ya vi la oportunidad con él de aquí hay algo interesante donde yo podría apalancarme para Ujú. aprender, para Claro. crecer. O sea, yo decía, ¿cómo esta persona? Porque nunca me había topado con alguien así, que era joven, que tenía empresas, porque no era su única empresa en ese momento. Ujú. Y yo dije, ¿cómo esta persona
tan chibolo, porque incluso es menor que mí por unos meses. ¿Qué edad tienes tu hermano? Yo tengo 29 Ya. y él tiene 28 actualmente. Ah, joven. Yo Exacto. digo joven porque ya tengo 30. Pero yo cumplo en enero. Ah, ya estamos Ya ahí. estamos ahí nada más. Y yo dije, ¿cómo esta persona así tan joven ha podido llegar a esto? Claro. A tener una empresa que sigue creciendo, que factura un montón. Porque yo veía cómo eran las ventas. Y aparte tiene un par de empresas más en otro lado del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Y me empecé a, como toda persona, ¿no? A hacer las interrogantes, ¿cómo lo haces? ¿Qué has hecho? ¿De dónde sacas dinero? Claro. Cosas así, ¿no? Pero vi la oportunidad de decir, ok, quizá como él es más accesible, porque de repente en otra empresa a lo mejor no conoces al gerente ni al dueño, o no tienes la oportunidad de conversar con ellos, Claro, es pero difícil. Dante siempre estaba ahí, en esa época. Entonces dije, voy a aprovechar la oportunidad, voy a llamar su atención Ujú. y lo que pueda alcanzar, lo que pueda agarrar. Y fue así. Me gané su confianza en varias cosas. Ujú. La empresa escaló. En ese tiempo estaba ubicado por el Porvenir, oficinas. Ya. Luego pasamos a otra parte del Porvenir, pero ya era un edificio. En ese tiempo él ya se dedicaba a bienes raíces, tenía ya. sus construcciones. Y luego pasamos a la oficina que es actualmente, que es aquí al costado de la clínica, San Pablo. Ya, aquí ya en Exacto, casi centro de Trujillo. exacto. Entonces, pero antes de pasar a eso, en donde estábamos en el otro edificio, eh, se presentó la oportunidad en donde yo nuevamente como que ya sabía vender más o menos, tenía ciertas ventas, pero no lograba los estándares que requerían en el puesto. Ujú. Entonces, una vez le hablé, me acuerdo por Instagram, estaba yo en el gimnasio y le hablé, le respondí un estado y me contestó y me dijo, oye man, más bien he visto que estás bajo en ventas. Yo creo que ya toca tu retirada, me dijo. Ya. Él es así, o sea, súper, Directo súper nomás. directo, sí. Ya. Y yo le dije, sí, justamente por eso te estaba hablando, porque ya tenía un plan también. Ujú. Y me dio su número, me dijo, escríbeme por ahí, Ujú. porque me caes bien, siento que puedes desenvolverte en otra cosa dentro de la empresa o conmigo. Ujú. Ok, entonces me dio la oportunidad, lo que yo estaba esperando. Ya para ese momento ya tenía una mejor idea de cómo aspirar o escalar a más, cómo Claro. ambicionar Eso es lo que en te iba a otra cosa. preguntar, o sea, hasta entonces, digamos que al inicio de la historia Ujú. estabas un poco perdido, ¿no? Buscando diferentes opciones y todo. Ya para este entonces, que estamos hablando de hace cuánto tiempo más o menos, 2022, ya casi hace 2 unos años. 2 añitos, Ujú. ya estabas un poco más centrado. Sí, un poco más centrado porque en las preguntas que tenía en la mente de cómo hacen estas personas, o cómo lo logran, o qué desarrollan, qué tienen que aprender para hacerlo, porque yo sabía que él no había terminado universidad, fue trunco también, Ya. pero cómo es que logra todo esto, ¿no? O sea, Ujú. qué hace, qué ve, qué hábitos tiene, qué ¿Y lee, qué qué no respuestas habías hace. encontrado para esas preguntas? La empresa venía de hace mucho tiempo y él había intentado en ese momento hacer como cursos para empresarios o emprendedores, ¿no? Ujú. Y me topé con cosas de como que hay que leer ciertos libros, Ya. hay que tener cierta disciplina, hay que practicar deporte, hay que juntarte con personas con las cuales puedas compartir tus objetivos y eso, ¿no? Ujú. O personas que sean más nivel que tú, Claro. porque está siempre la premisa que todos sabemos de eres el promedio con las 5 personas con las cuales tú Te te rodea, juntas, te rodeas, ¿no? claro. Exacto. Entonces, sí Entonces, estamos de acuerdo en que para ser una persona con relativo éxito o un poco diferente a los demás, tienes que hacer algunas cosas diferentes a los demás, ¿verdad? exacto, exacto, exacto. Sí, y fue así. Entonces yo fui como que ya aprendiendo ciertas cositas, haciéndolas por mi lado, pero aún tenía la idea de que aquí hay una oportunidad, yo puedo aprender muchas cosas de él, Ujú. está la oportunidad que él me la está dando. Claro. Entonces, pues entramos a ello. Yo en ese tiempo me acuerdo que tenía una pareja y es algo que me chocó y me hizo entender la realidad. Ujú. Porque las parejas que tenía antes era como que Al paso. saliditas, ah, No muy serio, quizá, ¿no? no es eso tanto serio, sino no sentía
eso de un plan a futuro. Ya, No claro. sentía eso de, oye, ¿qué vamos a hacer aquí al siguiente año, a los siguientes 2 años? O cómo nos vemos en el futuro juntos. No No había había mucha nada de proyección. eso, ¿no? Entonces, Ujú. como que muy jóvenes. Pero con esta chica yo eh, vi algo interesante porque ella es psicóloga Ujú. y me doblaba el sueldo, Ah, mira, literalmente. eso es interesante, Y ¿eh? entonces uno como hombre, pésimo, pues, ¿no? O Sí, sea, sí. tienes a tu pareja Y, o y no, y no es machista, hermano, ¿ah? Que lo sepan quienes están escuchando, sino que y esto y lo hablo en mi otro canal, no voy a ser el cherry ahorita, pero sí, sabes que uno como hombre tiene genéticamente, tiene internamente la tendencia de ser el proveedor, ¿no? En, Exacto. en la mayoría de casos, y no es porque yo soy más que tú, sino es porque es una posición que yo puedo asumir porque va con mi energía masculina, va con protección que yo te puedo dar a ti, ¿no? Y tú tienes cosas que me puedes dar a mí que yo no tengo. Pero sí, Exacto. cuando dices que estás en la situación en la que ella es la proveedora, es como que tiene el poder, es un poco confuso, ¿no? ¿Cómo lo Claro, llevaste? claro, y es como que lo que tú dices, ¿no? Entonces ya te da como que en el orgullo de hombre que tienes, ¿no? O sea, Ujú, cómo ella puede ganar más que yo. Después salen preguntas como que, ¿y qué va a pasar si otros se enteran, si su familia se entera? O sea, ujú, ¿cómo me van a ver? Y cosas así, ¿no? claro. De hecho, fue una conversación que tuve con ella en ese momento y le dije, pero ya tengo un plan, el que te cuento, que era Ujú, eh, vincularme más adelante y por poder crecer. claro. El punto es que ya para ese entonces yo tenía más desarrollado mis hábitos, o sea, poco a poco lo fui haciendo. Ujú, Ya leía ciertos libros, ya me enfocaba más en hacer deporte, que no era muy constante, ujú, y ya veía nuevas formas de poder ampliar habilidades que no tenía, ¿no? Entonces, em, fue como que yo había propuesto, de hecho hay un libro interesante que tuve que leer que es bien conocido, es Piensa y llega a ser rico, de ya, Napoleon Hill. muy recomendado. Exacto, muy recomendado para quien está iniciando. Y creo que en el primer capítulo, al inicio del libro, tiene un plan paso a paso de cómo visualizar tus sueños y es tan estricto que te pide de que tú lo escribas. Por ejemplo, y yo lo hice, Ujú, eh, te pide de que tú pongas en un papel, en una libreta, eh, de aquí a cuánto tiempo, ejemplo, de aquí a 3 meses yo voy a ganar, ponte, 3.000 soles ujú. haciendo esto, esto, esto y esto. Y así, o sea, muy específico. No es como Detalladísimo, que claro. de aquí a 6 meses, pues ganaré más. Ujú. ¿No? Porque, Y claro, sí, sí es que se puede, ¿no? Si Dios quiere, si no, es ni muy al modo. aire. Exacto. Entonces Ujú, el libro te enseña a ser muy específico en eso y además ya con esa que tienes, ponerlo en lugares específicos de tu casa y de tu trabajo para ujú, siempre estar con eso claro. y no desenfocarte. El punto es que yo lo hice y dije, ok, mi primera meta va a ser igualar su sueldo. Ujú. Y me lo propuse hacerlo en un mes. Ah, ya, con tiempo y todo. En un mes. O sea, yo tengo un mes para hacerlo y lo voy a hacer como sea. Ujú, Entonces, ya para ese mes, antes de ese mes, o sea, al mes ya recién hablé con Dante para poder hacer otra cosa, lo que te estaba comentando. Entonces, él me puso en otra cosa y esa conversación fue muy interesante con él porque me hizo pasar por un psicólogo ah, mira. en Zoom, por un psicólogo que es de Lima, Ya. eh, y el psicólogo me imagino que le dio un diagnóstico, el resultado, que yo Claro. nunca lo vi hasta el Este hombre está momento. loco, le dijo. Yo nunca lo vi, me acuerdo muy bien. Y la cosa es que él decidió, sí, quiero trabajar con David. Ah, ya. El gerente me dijo, David, Dante quiere hablar contigo, está en tal lugar. Ok, fui. Y apenas entré a su oficina, me dijo, David, quiero que trabajemos 15 años juntos. Wow. Así de frente me lo dijo. Asu. Yo ni siquiera me sentaba en la silla. Ya. O sea, había pasado y me lo dijo. Y lo quedé mirando y ahí nada más él me dijo, se rió y me dijo, creo que es mucho. 10 años está bien. Y yo me estaba Oye, sentando. ¿qué le habrá dicho el psicólogo? Yo le dije, y apenas me senté, o sea, también me causó gracia por cómo fue el impacto, Ujú, pero le dije, ok, está bien, le dije. O sea, ni siquiera lo dudé más allá de eso.
Ujú. Porque sabía que había una oportunidad interesante ahí. Y luego conversamos de varias cosas, me hizo varias preguntas. El punto es que luego de eso, yo alcancé ese sueldo con él. Lo lograste. Sí, igualé su sueldo. Luego ya continué en ese tiempo, yo trabajaba en ciertas cosas en la empresa, estaba aprendiendo muchas cosas Ujú. y surgió un reto interesante que era que la oficina que estaba en Trujillo, de la Escuela de Inversionistas, Ujú. había una oportunidad para abrir una sede en Lima. Ya. Y ya tenían su equipo, o sea, las personas que iban a ir allá para hacerlo de realidad, ya estaba tal persona, tal persona, tal persona, ya tenían su equipo y bueno, el plan no estaba, Mm. pero tenían el Pero había equipo. la gente. Exacto. De hecho, yo fui el que escogió las oficinas sin saber que eran para eso, las oficinas en Lima. Ah, ya. El punto es que eh, unas personas de ese equipo tuvo que ser retirada de la empresa por X motivos Ujú. y pues no había quien pueda entrar ahí. Y el gerente le dijo a Dante, ¿sabes qué? Quiero que David vaya. Ujú. Y entonces Dante me llama y me dice, oye, todos los planes que tenemos ahorita, ponlos en pausa, deja todo, quiero que vayas con Pablo, que es el gerente, y abran una sede en Lima Te de la mandó. escuela. Wow. Exacto. Así de la nada, en una llamada. Ujú. Y yo dije, ok, vamos. Fuimos a Lima, esto fue el año pasado, si no me equivoco, en el 2023. Y ya pues, o sea, yo creo que a veces soy muy aventado. Puede ser bueno o malo, pero mira, te comparto cómo lo veo. Ujú. A veces soy muy aventado en decir, ok, vamos, sí, lo hago. Ujú. Pero luego ya me doy cuenta del escenario y Claro. digo, aso, Tal está vez debí pensarlo un complicado. poquito más. Exacto, exacto. Que puede ser bueno o malo, ¿no? Claro. Pero depende cómo lo maneje la Claro. persona. Yo soy igualito. Y entonces eh, fui y me di cuenta de la realidad y dije, no, no estamos yendo a cualquier lugar, es Lima y no es cualquier distrito, es Miraflores. Ya, O sea, acá hay empezaban un alto. montón de gente preparada aquí Claro. y yo no tengo ese perfil. O sea, o aquí me dije, me acuerdo bien claro que estaba en el gimnasio y me quedé mirándome al espejo y pensando en esto. Ujú. Y dije, o aquí, o me comen vivo y termino un fracaso total, Ujú. o gano. Y fui mucho más disciplinado que antes. En Lima pues ya estaba solo, no tenía la familia, me quedé como un mes y medio ahí Ujú. solo, de hecho hasta unas semanas, varias semanas el gerente iba a Trujillo y me dejaba solo ahí. Ujú. El punto es que hicimos un plan así muy, muy, muy eh, específico, pero con falta de tiempo, y lo logramos. Iniciamos las oficinas, vimos todo el tema de la logística, de cómo arreglarlo, de hacer las entrevistas de trabajo, de escoger perfiles, de capacitar y todo el tema, ¿no? Un Todo montón un de hecho en procesos casa. nuevos, exacto, Sí. procesos nuevos porque ya tienes que lidiar con información que hay en Trujillo, con Ujú. equipos de venta que hay en Trujillo y todo lo demás, ¿no? Cómo hacer que los equipos no se peleen, Claro. cómo hacer con los leads de las publicidades, cómo llegan. Y ahí fui aprendiendo muchas más cosas de todo eso. Ujú. Entonces, a mí me habían dado 3 meses. Me dijo Dante, tienes 3 meses para lograr esta meta, que era un número de facturación en un mes. Ok. Si no lo logras, no hay problema, pero solo 3 meses y luego regresas. Ujú. El punto es que ya teniendo esa oportunidad y viendo todo lo que había pasado años antes en mi vida, dije, yo ya no puedo fallar en esto. Ya tengo, ¿qué cuántos? 28, 27 años. Ujú. Entonces no puede ser posible, Bruno, que yo, habiendo dejado sueños, habiendo dejado trabajos, personas importantes, Ujú. no puede ser que yo vuelva en este círculo vicioso Y lo dejes una vez nuevamente, más, claro. exacto. Y acá tengo una gran oportunidad y me puse mucho más duro conmigo. De hecho, fui tan duro que eso creó problemas incluso con mi pareja que tenía en ese entonces, porque yo estaba tan enfocado en mi trabajo Ujú. que, como toda pareja, ¿no? A veces se pierde ese momento, se pierde esa conexión con tu pareja y tu Claro. pareja termina como que recriminándote y cosas así, ¿no? Sí. Lo bueno es que en ese tiempo, y ella como psicóloga, entendía eso en mí Ujú. y me dejaba estar en eso.
El punto es que la meta de facturación que tenía, eh, yo lo hice en el primer mes. Ah, mira. Me acuerdo muy bien. De hecho, Dante ya estaba en Lima en ese momento, compartíamos el mismo depa, el mismo Airbnb, Ujú. y fueron semanas increíbles porque aprendía muchísimo porque estaba uno a uno. Con él, claro. Exacto. Entonces, él llevaba una visita. Es como que tú tienes tu empresa Ujú. e invitas a un amigo empresario, oye, ven a mi empresa que recién ha abierto. Y después porque tú quieres, es como que le invitas a tu casa, ¿no? Oye, ven a mi casa. Y Claro, quieres, pues, mostrarle un poquito lo que exacto, tienes. quieres Ujú. como que, ¿me entiendes, no? Claro, Como que claro. mi empresa, ¿ves, no? Orgulloso, claro. Exacto. Él quería hacer eso con un empresario que estaba invitando. No me Ujú. lo dijo, pero se entiende. Me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a tal hora con un amigo. Porfa, quiero que todo esté bien. Ujú. ¿Ok? Para ese día yo preparé mi despedida, por así decirlo, Ujú. porque yo sabía que me iba a ir ya. Claro, ya habías Solo logrado que, la meta y exacto, todo. solo que nunca le dije nada a nadie. Ujú. Eh, Preparé un análisis de todo lo que habíamos trabajado con el nuevo equipo y al final pues mostraba el resultado de ventas que habíamos obtenido en ese mes. Ujú. Y yo le había preguntado la noche antes a Dante, ¿cuánto te tomó? Porque la meta era 100K Muy bien. soles en el primer mes. Le dije, Dante, ¿cuánto te tomó hacer a ti 100.000 soles desde que iniciaste la empresa? Ujú. Y me dijo, me acuerdo que me habrá tomado unos 5 o 6 meses hacerlo. Y le dije, y tú me has dado como 3 meses, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Al siguiente día, cuando hice la presentación y estaba él con su amigo y yo estaba en las diapositivas con todo el equipo de ventas ahí, eh, al final, cuando iba a mostrar el resultado, le dije a Dante, nuevamente frente de todos, ¿no? Dante, ¿te acuerdas cuánto te tomó hacer esta cantidad? Ujú. Tantos meses. Y pasé la diapo y enseñé el resultado. Le dije, Claro. bueno chicos, gracias a ustedes lo hemos logrado en solo un mes. Y ya pues todo fue aplausos y alegría y todo bacán, ¿no? Y entonces son momentos que me hacen recordar que cuando uno se propone algo, pero ya mucho más estricto, Ujú. lo puede lograr incluso antes del tiempo previsto, el tiempo que te permiten. Claro. Y eso es algo muy interesante del por qué las personas no ambicionan a más o las personas no hacen dinero, Ujú. que es muy importante. Y aquí me gustaría hablarte de las 3 cosas que yo considero que toda persona, todo hombre, más porque siento que mi mensaje va hacia los hombres que las mujeres, Correcto. eh, son 3 cosas muy importantes para mí, que Ujú. te sirven tanto como para ambicionar a más, como también para hacer dinero. La primera de ellas es que debes ser perspicaz, Ok. que debes estar muy atento a todas las cosas que hay a tu alrededor. Por ejemplo, cuando yo entré aquí Ujú. a tu set, que está Ujú. bonito, que Gracias. conversamos justamente cómo inició en el primer episodio con Alexei y eso, y todo el equipo y todo, Ujú. yo ya estoy viendo, te lo digo Normal, sin ánimo hermano. No, no, vamos. yo ya estoy viendo cómo mejorarlo Ujú. y tener más nivel que tú, o tu podcast, ¿no? No Claro. quiere decir que lo voy a hacer, Ujú. pero me fijo en detalles en cómo mejorar algo. Claro. ¿Y cómo podrías hacerlo mejor? Exacto. Ujú. No, Entonces, excelente. Más bien me eso vas a decir para hacerlo yo. son pocas personas que ven las cosas así. Por ejemplo, cuando entras a una cafetería, a un restaurante, ya como comensal, ya Ujú. estás viendo cómo atienden, cómo está su carta, Claro. en qué pueden mejorar. Y si tienes la experiencia o si sabes hacerlo, pues pones un negocio igual, lo superas y ganas más dinero, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es importante eso, La gente no suele observar las cosas exacto, de esa manera, ¿no? exacto. Entonces, Ujú. ser perspicaz fue como que mi primera regla, Ok. estar siempre al tanto de todo. Ya yo sabía cómo trabajaban en Trujillo Ujú. y veía qué es lo que hacían detalles, entonces lo apliqué y lo mejoré en Lima. Y Claro. tuvimos el resultado con muchos menos vendedores, porque iniciamos solo 4 vendedores Ujú. ahí en Lima. La segunda regla es, para mí, es la red que tú tienes. O sea, las personas, los contactos que tú tienes. Ujú.
que es muy importante también, con Importantísimo. quienes te rodeas, y cómo puedes aprender de ellos, apalancarte de ellos para poder crecer. Ujú, Por ejemplo, supón que tú debes tener tu patrimonio, tus logros y todo eso, ujú. un negocio, 2 negocios, pero supón que de la noche a la mañana pierdes todo tu dinero, te quedas en la nada. O sea, literalmente nada. Lo que yo creo que a lo que tú acudirías es a tu red de contactos, Claro. a tus amigos, quizá a Alexei, quizá a otra persona, em, pero te apoyarías en ellos para poder regresar al nivel en el que estabas. Ujú, Hacer un negocio, hacer un emprendimiento, tal cosa. ¿Sí? claro. Eso Es, es. es tal cual lo que me pasó, hermano. ¿Ah, sí? Sí, ya se ha dicho lo que ha pasado. A mí me pasó, no, no es mi podcast, no es mi historia en este momento, No, pero igual. me pasó algo fuerte y justo personas que has mencionado me ayudaron a levantar. No solo a levantar, a superar lo que ¿Te habíamos das tenido. cuenta? Sí. Entonces, eso era vital para mí. Lo tenía como segunda regla. Ujú, Y la tercera regla es, debes identificar qué es lo que no te permite avanzar, ambicionar a más ujú, o tomar más dinero. Y lo más común son tres cosas. ok, Eres ocioso, eres estúpido ujú, o eres arrogante. O sea, lo digo como que real, pero yo lo tomaba solo para mí. claro. O soy ocioso, o soy estúpido, o soy arrogante. Ocioso, por ejemplo, que lo era en muchas cosas antes, es, por ejemplo, sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ujú, Como que sé que tengo que hacer como que esta clase, sé que tengo que preparar esa estrategia para marketing, sé que tengo que hablar con otra persona, pero te da una pereza. película en Netflix, Ujú, ¿no? La persona que yo considero o que me consideraría estúpido, que es otra forma que debería cada persona evaluarse, ujú, eh, no es porque alguien tenga menos coeficiente intelectual, ujú. porque hay muchas personas que lo tienen y son millonarias, por Claro, ejemplo, hay es muchos verdad. cantantes, reggaetoneros, personas en TikTok ahora mismo, ¿no? Sí, Que que están te preguntas ganando cómo miles de carajos están dólares ahí. solo por mostrar un TikTok en donde están durmiendo, por ejemplo, y Sí, ganan miles de dólares. sí. Entonces, no va por eso, por ejemplo. La manera em, en cómo lo veo es porque me consideraría estúpido por lo mismo de que sé cómo hacerlo, pero no lo hago, ya es una completa estupidez para mí, por ejemplo, ¿no? Claro. No poner en acción. Y lo tercero es que es lo que más sufren todos, en mi entender, que es eres arrogante. Ujú, Por ejemplo, cuando yo vine a la certificación de prueba, ujú, fue para tocar esos puntos en mi vida, hacer una red de contactos, claro. contactarme contigo, por ejemplo, que antes no te conocía, pero gracias a la certificación lo hago, Ujú, contactarme con Alexei y ver otras personas que están en el rubro inmobiliario, ¿no? claro. Y en el ejemplo de ser arrogante es, por ejemplo, sé que Alexei, que él es el que más conocía, es un gran vendedor y tiene buenas habilidades, Ujú, es un buen comunicador. Entonces, saber que él va a enseñarme algo, a dar una clase, y cómo yo la tomo, cómo yo tomo todo eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir, sí, pero no creo que tu forma o tus técnicas de venta funcionen. Lo haré a mi modo. claro, yo ya sé, ¿no? Una cosa así. Claro. No creo que lo que tú me digas sea importante, ¿no? Buscaré otra forma. Yo tengo mi forma, Ujú, ¿no? Y eso es ser arrogante para mí. claro. Entonces yo no podía hacer eso. O sea, he conocido a varias personas aquí en Lima, en la empresa, todo eso. Entonces es como decir que esa persona tiene más éxito y tiene más cosas que yo y decir, no, yo tengo mi modo. Claro. Entonces eso es algo principal también por lo cual una persona no puede escalar, no puede ambicionar o no puede hacer más dinero, Ujú, por ejemplo. claro, dicen que uno no deja de crecer mientras siga dispuesto a aprender. Exacto. Ujú, Entonces, toda esa mentalidad que te digo
fue lo que me llevó a poder escalar. Y Claro. para hacerlo ya un poquito más breve, en esa época en la que yo te digo que ya logré la meta en un mes y medio, entonces me dijeron, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí queda todo. Quiero que vayas a Trujillo, trabajes con tal persona Ujú. en el rubro inmobiliario. Ya esa persona te dirá qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que aprender y qué tienes en lo que te vas a desarrollar. Ahí es donde entras a Malabrigo. Exacto. Ahí. Entonces ahí en ese punto, fue como que al inicio te conté que me dieron la propuesta y yo dije, ok, así a primeras. Ujú. Entonces Dante me dijo, quiero que de aquí a 2 días alistes tus cosas, dejes todo lo que tienes que hacer acá en Lima con tal persona y te vayas. Y yo, ok. Vámonos. Y Dante luego me contó, por ejemplo, me dijo, cuando yo te dije eso, yo pensé que me ibas a decir, pero aquí estoy bien, o sea, estamos teniendo buenos resultados, hemos Claro. hecho tanto en un mes, en el primer mes, entonces, ¿por qué cambiarme Ujú. si podemos seguir creciendo? Pero es algo que admiro en ti, me dijo, porque te doy un reto y lo tomas. O Lo sea, tomas, cuando claro. sabes que tienes algo seguro aquí, igual te vas a otro lado. Ujú. Y me di cuenta que eso es cierto, o sea, he ido pasando así, que ha sido malo también porque en muchas cosas he quemado etapas Ujú. por tratar de hacerlo todo apresurado para lograr una meta. He ido quemando muchas etapas y se han visto en mi trato de repente con muchas personas, que es en lo que más estoy cayendo. Pero al final de cuentas, yo he tomado el reto nuevamente y me mandaron a Trujillo. Fue como que en septiembre del año pasado que vine a Trujillo nuevamente, Ah, ya. septiembre por ahí. Entonces ya llegué con tal persona, que era la gerente en ese momento de la inmobiliaria, Ujú. y ya estaban pues creando la nueva inmobiliaria que se iba a encargar de hacer todo el desarrollo en Malabrigo. Que es un desarrollo bastante grande, ¿no? Sí, em, la empresa se llama Condominios Peruanos, Ujú. entonces básicamente nació a raíz de ese proyecto y esa oportunidad porque en el estudio de mercado que habían hecho, que es otro punto de marketing y todo ello, podemos hablar de desarrollo inmobiliario en esa etapa, Ujú. em, habían visto que en Malabrigo hay varios proyectos Sí, y actualmente hay más. sí, En ese tiempo habían varios han y surgido actualmente hay más, más, bastante. hay un montón, o sea, se está expandiendo el mercado ahí increíblemente en lo que son terrenos. Sí. Y se habían dado cuenta de que todo lo que ofrecían el resto era muy similar. O sea, Ujú. y era como que iban con temática californiana, temática, no recuerdo qué más, ¿no? Pero era como que básicamente los mismos diseños, el mismo como que te pongo los lotes aquí, por aquí un parque y por aquí otra cosita y Claro, listo, son ¿no? muy, muy similares los conceptos. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, las personas que estaban en la empresa en Condominios Pueblos dijeron, vamos a apostar por otra cosa. Y se dieron cuenta de que eh, lo que más resalta en muchas personas es el orgullo de su nacionalidad, de ser peruanos. Ujú. La marca Perú, por ejemplo, ¿no? Que Claro. trasciende incluso a otros países. Ujú. Y se dieron cuenta que en la zona, y quizá en el norte, en todo el norte, no hay un proyecto que resalte esa El temática. nacionalismo, ¿no? Exacto. Ok. Entonces dijeron, ok, hagamos algo con una temática peruana. ¿En Ujú. qué se puede ver reflejado? Vamos investigando, vamos viendo. Actualmente, eh, Ciudadela Malabrigo, que es el proyecto, en su Ujú. primera etapa, porque son 4 etapas, en su primera etapa tiene una zona, o sea, básicamente la arquitectura de los lugares comunes son hechos en piedra, por Ya. ejemplo, ¿no? Ujú. Y tiene una zona de andenes. Ah, mira, muy, muy peruano. Exacto, como en Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Tiene una Ujú. zona, creo que de 4 o 5 niveles, como gradas, Ujú. que son andenes hechos en piedra. Y lo particular es que esto no lo hacen maquinarias ni nada, sino es hecho a mano. Ah, Entonces mira. imagínate armar piedra por piedra por Qué piedra chambaza. por 100 metros. Claro. Pero el resultado es muy artesanal, ¿no? Se Es nota. todo artesanal. Claro. Habíamos traído artesanos de piedra, Ah, mira. maestros de Lima, para poder hacerlo. O Ujú. sea, 100 metros de piedra, luego arriba 100 más, y así hasta en 5 escalones. Ujú. Entonces, una chamba que tomó más de un mes, por ejemplo, porque es Claro. hacerlo a mano, ¿no? Ujú. Entonces, cosas como esas, ese tipo de arquitectura que reflejan lo peruano, Ujú. es la temática del proyecto, Pero por eso ejemplo. conecta bastante con la gente, ¿verdad? Es algo interesante porque la gente cuando ya los leads venían y preguntaban, Ujú.
¿por qué le llama la atención el proyecto? Y decían, es que me gusta el diseño, me gusta la arquitectura, cómo dicen que es una temática peruana, que se ve reflejada, así incluso en los modelos de las fachadas de las casas que proponen, también También. tiene cierta figura hecho en piedra y cosas así, ¿no? Entonces fue como que el boom en ese momento, lo cual nos permitió eh, al lanzamiento vender 60 lotes en 6 7 semanas, si no me equivoco. En ese tiempo me acuerdo que eran 10 lotes por semana, 10 lotes por Salían al semana, 10 toque. lotes por semana. O sea, era increíble. Mm. Nos comentaron, por ejemplo, que en Lima no sucedía eso. Era como que en Lima 3 4 lotes al mes. Al mes, claro. Es como que con que vendan 4 lotes al mes una Ya inmobiliaria, es un ya éxito. estaban happy todos, o sea, súper contentos, bacán. Pero nosotros votábamos 10 semanal, 10 semanal. Entonces fue un boom completo. Porque lo que preparamos, o sea, todo el plan, el estudio de mercado, el plan de marketing, que empecé a trabajar un poquito, em, llamaba la atención en Claro. muchas cosas. Y nos dirigíamos también a un público, porque ahí vamos al tema de los precios Eso es lo que que te mencioné al quería inicio, ¿no? consultar, sí. Entonces, el precio por metro cuadrado en ese entonces estaba como que en 100 soles, aprox. Porque me acuerdo que terrenos de 300 metros cuadrados tenían un valor como de 30.000 soles. Que comparados con la competencia de ese entonces de los proyectos de alrededor, estaban Claro, te hablo igualados, de superior. lo normal del resto. Ya, ok. Lo normal del resto. Pero acá tienes más cosas que puedes ofrecer. Exacto. Mm. Entonces, lo nuestro, ellos creo que deben tener como que 10 hectáreas de terreno por ahí, ¿no? Mm. Pero nosotros teníamos 58 hectáreas. Enorme. O sea, es prácticamente una nueva ciudad. O sea, ¿cómo vendemos todo esto? Y ahí nació el tema de, por ejemplo, dividirlo por etapas, Claro. poner cierto atractivo en cada etapa, o tener una temática, por ejemplo, nos apalancamos mucho de lo peruano, desarrollamos el tema de los incas, por ejemplo, de su naturaleza, de qué es lo que ellos querían, que era importante, y fuimos al tema de los elementos de la naturaleza, ¿no? La primera etapa es inspirada en el agua, la segunda en el aire, la tercera en el fuego, la última en la tierra, ¿no? Y tiene toda su temática en cuanto a las calles, cómo están hechas, a los atractivos. Por ejemplo, actualmente se está haciendo la laguna artificial con los andenes, un salón de eventos. En la segunda etapa va a haber un parque canino, por ejemplo, parques, naturaleza. Eso es otra cosa importante que resaltaban las personas cuando venían a preguntar por el proyecto, porque de todas las 58 hectáreas, solamente el 50%, un poquito más, es para lotes. El resto son áreas Y el comunes. resto son áreas comunes, Mira, no es normal vías, eso. áreas comunes, naturaleza, Claro. verde. ¿Por qué? Le dan mucha Porque, importancia a esa parte. exacto, porque el fin es campo. O sea, Claro. si tú vendes lotes de campo, no puedes hacer una habilitación o un condominio donde todo lo llenas de lotes y creas uno o dos parques Claro, nada más. O sea, dónde está el ¿qué campo? sentido tiene? Claro, ¿Verdad? Al final de cuentas va a ser una urbanización más como en la ciudad. claro. Entonces, nosotros teníamos claro eso y dijimos, ok, ya ellos hicieron su corrida financiera, obviamente, cuánto vamos a generar de los lotes, cuántos podemos permitirnos vender a tal precio y todo eso, ¿no? Para, obviamente, tener rentabilidad. Claro. Pero el punto es que desde el inicio, cuando se trabajó con el grupo de arquitectos, pensamos en eso. O sea, el 51% creo es lotes y todo el resto es vías, áreas verdes, áreas comunes y todo eso. Eh, Tiene todo lo que te comenté de más de 20 amenidades, pues resaltan la laguna, los andenes, un country club que se va a hacer, Ajá. se llama Malabrigo Country Club, un área de caballerizas, el parque canino, hay una zona comercial también, porque Es que va a ser enorme, necesita exacto, hay mucho movimiento espacio comercial, claro. y hay mucho comercio que se puede hacer adentro, porque la Totalmente. idea es que si estás dentro de tu condominio, no tengas necesidad de salir. O sea, si te falta Claro. algo dentro de tu casa, Ujú. tienes que irte o hasta Malabrigo o hasta Trujillo. Claro. Y es una hora y media prácticamente. Entonces, teniendo ya comercio adentro, tranquilamente los residentes pueden seguir en su condominio, ¿no? Y disfrutar todas las amenidades que hay. Y también tienes a 5 minutos la playa, ¿no? Claro. Que es otro punto importante por el que hablar. Por ejemplo, la playa de Malabrigo tiene un crecimiento impresionante y tiene mucho potencial más. Sí. De hecho, me gusta verlo de esta forma, que una vez conversé con
una persona que se dedica al rubro ambientalista. Ujú. eh, y cuando le presenté el proyecto, me dijo, oye, qué alucinante, esto parece Asia. Me dijo, este es el Asia trujillano. Ujú. Y era por las formas que había, porque nosotros apuntábamos a cierta exclusividad. Claro. Y me desvié, pero acá retomo con el tema de los precios. Más o menos un terreno de 300 metros cuadrados de otros proyectos costaba como 30.000 soles. Ujú. Cuando iniciamos, nuestro terreno de 300 metros cuadrados costaba 14.000 dólares. ¿Cuánto es eso? Que al ¿Como cambio, 50 y tantos? sí, aprox. Ya. Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo. Ujú. Entonces, si ves el tema de los precios, la gente iría por lo más barato, por así Claro. decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo tú vendes el mismo terreno, que son 300 metros cuadrados ambos? Ujú. ¿Cómo tú lo vendes a más precio? ¿Y cómo tú comunicas eso? Ya está el plan de marketing, por ejemplo, las publicidades. Claro. ¿Cómo haces que las personas sientan que lo que están comprando aquí, que cuesta más, que tiene más costo, Ujú. lo vale realmente? Y ahí es donde empezamos a apuntar a la exclusividad, por ejemplo, a resaltar ciertas cosas que otros proyectos no tenían. Claro. Y ya dejas de competir por precio en ese momento. Exacto. Ujú. Entonces ya vas por el valor y haces que la persona pues ya no ve el precio, sino realmente lo que vale, lo que merece y lo que se va a llevar, ¿no? Y cuál Claro. es la vida, porque hay un tema muy importante en la inmobiliaria que es lo que tú vendes, que es el estilo de vida y los años que va a pasar en su propiedad, ¿no? Claro, es futuro, bastante Exacto. futuro. Entonces, lo que tú haces, por ejemplo, lo que hacen aquí en Proa, ¿no? Es que Ujú. en departamentos, ustedes resaltan muchísimo eso, por ejemplo, y es espectacular. O sea, el estilo de vida, el estatus, estás en una mejor zona, tienes estas comodidades dentro de tu departamento, que ¿cómo se llama? Lo del Del Pet Zone. eso me Ya. pareció un golazo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Increíble porque la gente ama mucho a sus mascotas aquí en Trujillo, Sí, y como en ahorita todo más lugar. que nunca. O sea, hay ¿Ves? más familias que quieren tener mascotas que hijos de verdad. Exacto, exacto, exacto. Sí. Y entonces dije, wow, eso es un golazo aquí, sí o sí lo hacen y lo han hecho, por ejemplo, porque es interesante cómo las personas ya no tienen que ir a otro lugar, sino en su mismo depa, y ya no corren el Y, peligro de sacar a su canino, a su mascota, claro. a otros lados, ¿no? Y Entonces el, ahí y, mismo lo pueden y el hacer. nivel de ventas que me comentas que es alto, ¿no? Para el inicio del proyecto, más allá del precio. Estamos hablando de que hay un mercado definitivamente para este tipo de proyectos, ¿no? En cuanto al perfil de la gente que te Exacto. compraba, jóvenes, la mayoría, o qué Sí, rango de edades cuando podríamos tú decir. vendes terrenos, siempre te vas a ubicar, y en departamentos me supongo que debe ser así también, a Ujú. dos tipos de públicos. El que va a vivir ahí, Y el que el que quiere quiere invertir. construir, y el que quiere invertir, Claro, ya sea para luego revenderlo o para construir y venderlo o alquilar, claro. ¿no? Incluso el que va a vivir también, como va en temporadas, puede alquilarlo, tiene el Airbnb, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, siempre, bueno, no siempre, casi siempre, las personas que quieren para vivir ahí ya son personas mayores, tienen su familia, tienen hijos, o ya vienen en espera y pretenden tenerlos, Y quieren ¿no? su lugar de descanso ahí también. Exacto. Ujú. Ya nosotros obviamente les vendemos todo el desarrollo, todo lo bonito que van a vivir ahí, la exclusividad, áreas que no hay en otro lado, de Malabrigo, ni siquiera por el norte, áreas interesantes que pueden ser su día a día. Ujú. Entonces las personas van. Y ya el público que es más joven opta por la inversión. Claro, Y obviamente ya como tú le muestras la información, tiene que variar, ¿no? Porque uno es el que quiere vivir aquí, tienes ujú, que darle cierta información que le interese. Y el que quiere invertir ya vas más por lo lógico, lo financiero, por ejemplo, claro. ¿no? Para... Pero mira, que la inversión es una forma importante a considerar ahora en el tema de cómo disponer de tu dinero, ¿no? Porque mucha gente, y es la pregunta que nos hacíamos, dice, no, que ya no hay terrenos baratos, que ya no son buenas Ujú, oportunidades. Pero mira, hablando de un proyecto como Malabrigo, ¿no? Tienes un futuro bastante prometedor, ujú. bastante, porque sí, tengo familia en Malabrigo que vive Ah, sí, allá. Sí, me encanta a mí la bacán. playa, creo que es la mejor, más cercana de aquí. Sí, sí, Entonces, sé que hay un potencial de crecimiento ahí brutal, ¿no? Entonces, yo sí. como joven quizá estoy buscando una inversión, ¿no? Estoy buscando comprar un terreno o algo así, Ujú, pero es muy factible verlo como una inversión a largo plazo, ¿no? Porque de hecho que se va a revalorizar, de hecho que va a haber un crecimiento económico fuerte alrededor de ello. Entonces, no es que no sea conveniente quizá comprar un terreno, ¿no? Sino al contrario, puede ser una opción de iniciar en un rubro de inversiones financieras, en un rubro de crecimiento
promete bastante. Y lo que te quería consultar, tú que has estado, no tanto tiempo quizá en el proyecto, pero sí has estado sus meses, Ujú. ves que cada día que pasa va aumentando el valor de la propiedad que vas comprando, ¿no? Claro. Entonces, eso quizá es una motivación de compra para un joven también, ¿no? Que tiene algo de dinero y quiere invertirlo. Sí, claro. Lo veo como el tema de ventas, ¿no? O sea, las Ujú. personas compran por emoción, por miedo o lógica también, ¿no? O sea, va por ese tema. Entonces, tienes tres puntos en los cuales un vendedor se puede desarrollar en su presentación, en cómo ofrece, ¿no? En este caso también aplica lo mismo. Ujú. Cuando vendes un terreno, puedes ir por la emoción, ¿no? Oye, mira, vas a vivir en este lugar, imagínate qué bonito va a ser aquí, Claro. tienes Puerto Malabrigo, eh, viene la cuarta etapa, creo que es de el Chavimochic, Ujú. y pasa por esta zona, va a haber más desarrollo, más trabajo, más Claro, personas, afecta positivamente, turismo. total. Ha sido catalogado como pueblo con encanto por el MINCETUR, Puerto Ujú. Malabrigo. Ya está confirmado, por ejemplo, que se va a reconstruir el muelle, Ujú. que no sé si has pasado, imagino que sí. Sí, vi que se bajó. Sí, sí, sí. Y tiene un puentecito al medio que conecta Sí, ambas sí, sí, partes. claro. Muy bravo, yo me metí por ahí también. Están haciendo más obras. Yo fui hace 2 días Ujú. para hacer una grabación y veo ya más cositas. Entonces está súper Sí, interesante. Es un está pueblo con avanzando. desarrollo y obviamente va a crecer mucho más Ujú. por el lado de emocional, ¿no? Por el lado del miedo, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Todas las inversiones inmobiliarias, o sea, van a ir aumentando. Es raro que alguna propiedad caiga Pierda su valor, precio. claro. Es muy raro, o sea, hay casos que puedes contar con los dedos, Ujú. pero es una excelente forma para invertir y protegerte con la inflación, porque siempre va a aumentar su valor. Sí, es cierto. Sí, y mucho más cuando son terrenos, crecen más su valor. ¿Por qué? Porque para que una inmobiliaria haga una habilitación o venda lotes, es porque ya ha averiguado que, por lo menos debería hacerlo, que el lugar, va a haber un desarrollo en el lugar, van a Ujú. hacer obras, qué sé yo, obras públicas, de repente un hospital, una comisaría, se va a ampliar la ciudad y voy a Claro. comprar cerca el terreno para venderlo en lotes. Ujú. O privadas, de repente va a haber un mall, de repente va a haber tal cosa. Entonces, eso hace que obviamente gane más valor tu propiedad. Lo que hicieron, por ejemplo, que comentó, creo que comentó tu papá Ujú. la vez pasada, que es creo que es Kiriwak, en donde tienen Ya, todos claro. unos terrenos y han donado una parte para el country club, El creo. country, sí, Exacto, claro. entonces, esa jugada interesante, por ejemplo, porque donas una parte y haces que todo el resto de tu terreno aumente su valor. Totalmente. Entonces, por el lado del miedo, puedes atacar esas cosas en cuanto a vender terrenos, ¿no? Mira, Ujú. tu dinero está estancado, lo tienes en el banco, pierde valor, tienes de repente oportunidades de inversión en otras cosas, en otros rubros que puede que no te vaya muy bien, Claro. pero sí o sí siempre vas a ganar en un terreno y mucho más si está bien ubicado y está en mal abrigo. Ujú. Entonces, por ese lado, las personas les enseñas datos, les enseñas información y ya tiene sentido, ¿no? Claro. Mira, conversábamos eso con Diego Bazán, que Ajá. lo Sí, sí, tuvimos sí. sentado ahí Ajá. hace una No, semana. que no. Y bueno, él como vista de congresista lo ve un poquito ya Claro. a nivel macro. Y comentábamos bastante, porque la gente piensa ahorita, y digamos que es una sensación generalizada, que hay una crisis económica en el Perú. Y, bueno, siempre estamos en crisis en realidad. Pero ya desde un punto de vista numérico, la actividad inmobiliaria, el rubro inmobiliario, es la tercera actividad de desarrollo económico más grande, al menos en la Libertad. Hablábamos un Interesante. poquito con él y con los gerentes de Proa de los números que se mueven en el Ujú. rubro inmobiliario. Y hermanos, son, o sea, están casi a la par del rubro agricultura Ah, sí. y minería, ¿no? Y estamos Y hablando, aquí se pues, mueve, claro. imagínate. Entonces, no es que estemos en una recesión económica, al menos inmobiliaria. Al Ujú. contrario, tú y yo que hemos estado dentro del rubro inmobiliario y lo vemos en el día a día, Exacto. hay movimiento, la gente compra, Sí. ¿no? Pero la diferencia es que tú tienes que saber lo que ofrecer. Porque si yo estuviera hablando ahorita con un vendedor de uno de los otros proyectos de Malabrigo, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Él me estaría diciendo, no, la gente no está comprando. Pero ahí es donde ya viene lo que tú le agregas a tu proyecto, ¿no? Exacto. El valor agregado que tú le das. Oye, hermano, se nos ¿Se va el fue? tiempo. No, tú sabes, tenemos mucho de que hablar. Esta es la parte más triste, Sí. donde tenemos que ir Bueno. cerrando. Pero hermano, te agradezco un montón la información que me has No. dado. Parte del camino de todo empresario, todo emprendedor es las enseñanzas que él mismo se lleva de las cosas que va pasando, ¿no? Tengo de verdad un orgullo de haber entrevistado aquí a gente que me ha enseñado mucho,
Ahorita yo te Claro, escucho todo lo que me comentas y aprendo muchísimo también, porque es parte de, ¿no? Al final el aprendizaje que nosotros queremos dar en el podcast también claro. es lo que nos permite ser mejores personas en el rubro en el que estemos, ¿no? Ujú, Y de verdad admiro mucho ese cambio que tú me has dicho, ese camino en el que empiezas quizá en un lugar en el que no sabes dónde estás, ujú. llegas a un momento en tu vida en el que todavía no estamos donde queremos estar al final, pero hemos avanzado bastante, Sí, ¿no? claro. Y eso de verdad es admirable, hermano. Para cerrar y un poquito dirigirle esto a la gente que nos ve, ¿qué última enseñanza, qué último consejo le darías a una persona que nos está escuchando, que probablemente sea un joven empresario con Ujú, ideas de desarrollo financiero, pero también con ganas de salir adelante, ¿no? De ser mejor? Ahí ah. a tu cámara. ¿Qué, Ok. qué, qué consejo le podrías dar? Bueno, si es que logran ver todo la entrevista, o sea, lo más importante para mí, lo que me permitió escalar, y no es que se me haya ocurrido, siempre me gusta verlo de esta forma, no solo por la teoría, no sigo a alguien solo por teoría o porque habla bonito, sino porque tiene toda la experiencia. Y esa experiencia se basa en varias cosas, en varias normas, reglas que se pone en su día a día y en su vida para llegar a eso. Entonces, yo le he sacado a esas personas lo que te dije, de ser perspicaz, de tener una red de contactos e identificar cuál es la forma, lo más probable por lo cual no estás haciendo dinero o no estás avanzando. Ujú. Puede ser por tu ocio, por estupidez o porque eres muy arrogante, ¿no? Entonces, para mí es básicamente eso. Si es que alguna persona se siente en ese escenario en donde ya siento el techo, no sé cómo avanzar, no sé cómo romper el siguiente nivel, no sé cómo continuar, entonces tiene que o tendría que ver esos puntos para mejorarse. Y lo otro que es interesante para mí es, hay que vivir, que lo aprendí de Dante también, hay que vivir intensamente. O sea, no puedes permitirte una vida mediocre o sencilla o común. Tienes que buscar cosas nuevas. Es lo que me llevaba a mí, por ejemplo, y seguro lo has intentado y muchas personas también, a meterte en hielo, Ujú. a caminar por fuego. Em, de hecho, tuvimos un campamento muy chévere donde hicimos eso y yo gané entre, de todas personas porque el reto era hacer sentadillas. O sea, mientras iban contando uno, hacía sentadillas, dos, sentadillas. Eh, no sé cuántas hice, pero hice sentadillas por 1 hora y media. Ah, su madre. Y yo nunca me lo había imaginado, por ejemplo, poder hacerlo. Y al final quedamos uno contra uno con otra persona y esa persona no se rendía y seguía. Y en mi cabeza estaba, porque ya los piernas me dolían desde la media hora Claro, imagínate. y yo peso 90 kilos. En ese tiempo pesaba 90 kilos. Entonces yo decía, y él pesaba menos, obviamente, y estaba atlético y todo, iba al gimnasio también. Y yo decía, o sea, ¿qué hago? Me rindo ya, pues, porque ya me duelen las piernas, pues, ¿no? O sea, ya normal, o sea, una derrota. Ujú. Pero era la primera prueba del día, de 4 días que teníamos la primera prueba, y yo tenía un equipo atrás de mí, que era la inmobiliaria contra la otra empresa de escuela de inversiones. Ujú. Eran versos, eran 8 o 10 contra 10, creo. Y todo mi equipo ya se había rendido y el equipo también, solo estábamos uno contra uno y tenía todo un equipo atrás que me estaba apoyando. Y luego teníamos un psicólogo ahí y me preguntó, y al chico también que le gané al final, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué siguieron? O sea, quiero entenderlos Ujú. desde mi puesto de psicólogo. Quiero entender qué pasaba por su mente en ese momento. Claro. Y yo le dije, mira, no sé cómo fue con él, pero yo me busqué muchos motivos que tengo en mente para poder hacerlo. Ejemplo, mi mamá, que me ha apoyado bastante. O sea, me siguió el sueño de ser pianista y me compró un piano. Imagínate. Me siguió el sueño de ser pues, de publicidad, diseño gráfico y me compró una computadora súper equipada. Ujú. Y ella no tiene ninguna carrera, ningún trabajo estable. Nunca la ha tenido. De hecho, ni siquiera terminó su primaria. Pero apostó por ti. Entonces, pienso en mi madre y por aquí pueden pensar en cualquier persona que haya apostado por ustedes, cómo se sentiría al ver que dije, bueno, me rindo porque no se puede, pues, ¿no? Imagínate, Bruno, que creo que no tienes hijos, ¿no? No, Ah, todavía ok, no. imagínate que ya pues tienes tus hijos y todo eso.
Pero a este momento en tu vida tienes oportunidades de muchas cosas y dices, bueno, me topo con esto que está intenso y está difícil y me rindo, no puedo. O sea, yo dije en mi mente, ¿con qué cara yo podría decirle a mis hijos, oye, viví esto y me rendí porque se puso difícil? Ujú. Y así tenía varios motivos y cuando ya avanzaban 10 minutos de esas sentadillas y ya sentía que el motivo ya no me motivaba tanto, pasaba por otro, y por otro, y por otro, y por otro, y por otro. Entonces, mi moraleja es, hay muchas oportunidades para rendirse, pero así también hay muchos motivos para no hacerlo. Y como persona, tienes que identificar cuáles son en tu vida y no identificarlos solamente en tu mente. Escríbelos, tenlos siempre presente en tu teléfono, en tus notas. De hecho, yo tengo las notas de mi teléfono así como que súper llenas con cosas así, Ujú. eh, para que no puedas permitirte el privilegio de rendirte. Y tienes que ser muy competitivo, porque afuera hay muchas personas que están haciendo mucho más trabajo que tú, mientras que tú dices, Claro. bueno, voy a descansar, voy a ver una película de acción en Netflix, voy a una fiesta, voy a tomar. Hay otra persona en tu mismo rubro, en tu misma posición, que no lo está haciendo y en vez de eso está aprendiendo, investigando, formándose. Y Claro. esa persona en lo competitivo te va a arrasar y te va a dejar en el suelo. Entonces, todo eso es muy importante para que el resultado se dé. Si tú aplicas lo mejor de ti, no hay forma de que falles. Pero lo mejor, literal, lo mejor, lo mejor. Lo Eso mejor. es lo que puedo compartir, Bruno. Bien, hermano, ¿eh? De verdad, gracias. Gracias ¿Cómo a te ti también. encontramos en redes? Ah, Para que te sigan bueno, las yo no, féminas. yo no, yo no muevo mucho mis redes, pero estoy como que planteándome ya hacer contenido para mí. Ah, tienes mucho para desarrollar marca personal, hermano, ¿eh? De ¿Sí? verdad. ¿Tú Sí, crees? Me sí, han dicho algo así. estoy seguro. Pero no muevo mucho mis redes y solo muestro como que cosas del día a día. Estoy como Davide Lewis, que era un nickname gamer que tenía de chibolo, ¿no? Pero sí, de hecho, de repente se etiqueta por ahí eso, Sí, ¿no? sí. Se me siguen chévere. Y voy a intentar eso, lo que tú me dices, ¿no? De marca personal, que ya me lo había como que propuesto, pero aún no tengo ni un plan. Pero sí, todo chévere. Excelente, hermano. Muchas gracias de verdad, Bruno, por esta oportunidad. Te agradezco también. Fue tu cumpleaños también, te traje un Sí, pequeño sí. presente Llegó y... David con torta para que quede registrado. No, hermano, te lo agradezco un montón. y no, y lo digo también para que le invites a todo el equipo. Ya me comprometiste, fe. Y de verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad aquí. He Ujú. visto, como tú dijiste, que pues, estás Ya como está. que entrevistando a gente ya bien importante, ¿no? Entonces, para mí es como que un privilegio y espero que sigan los éxitos. Si es que hay mucho en que apoyarnos como personas con similares visiones, el rubro Ujú. también, lo inmobiliario. De Me todas comentaste formas. sobre lo de infoproductos, estoy muy interesado en eso, como te dije, con mi socio. Entonces, Ujú. espero que el apoyo siempre continúe. Sí, Tenemos la capacidad de llegar a eso y de todas por la formas, buena hermano. amistad. De todas formas. Gracias, hermano. Gracias a los que nos Igualmente. están viendo también en cámara. Y bueno, ya saben que esto fue, esto es y esto siempre será un buen podcast, mi hermano. Bienvenido siempre Dale, hermano. serás. Gracias.